Recuerdo años atrás cuando trabajé en Hope International, comencé a hablar de una cita que, aunque no recuerdo bien, porque la estuve usando, pero causó gran controversia y críticas, especialmente de un doctor que estaba allí. Él se acercó para decirme que mi interpretación era incorrecta. Y si conocen a este doctor, sabrán que él es demasiado persistente. Algo así como esos bulldogs que muerden y no sueltan. Y estuvimos en esa controversia durante un buen tiempo, aunque no recuerdo específicamente por qué yo estaba usando este pasaje del espíritu de profecía, pero yo no consideraba que fuera algo demasiado importante como para tener tanta controversia. Y sucede que cuando alguien comienza a desafiar o insistir demasiado, y cuando comienzas a pensar que seguramente hay un significado mucho más profundo que ninguno de los dos está percibiendo, ni tu adversario, ni tú, y era un pasaje relacionado a los 7 truenos, que dice que estos son eventos que tendrán su lugar bajo los mensajes del primero y segundo ángeles y que se refieren a eventos futuros que tendrán su cumplimiento en su orden. Esto que les comento sucedió a mediados de los 90s y el Señor estaba tratando de enfatizar el significado de los 7 truenos. Y en ese momento nadie le ponía suficiente atención a ese tema y la primera vez en que se estaba presentando fue atacado inmediatamente. No sé cuántas ilustraciones haya de los 7 truenos, pero lo que vamos a considerar aquí brevemente corresponde a la historia que abarca desde el clamor de medianoche a la ley dominical, porque es en esa historia donde comenzamos a encontrar evidencias de que hay reinos paralelos. De allí tomamos ese nombre, porque hay una palabra en Daniel 11 que es reinos paralelos. Y a medida que fuimos avanzando, llegamos al punto en que la historia de los 7 truenos también nos muestran los reinos paralelos en esa misma historia, desde el clamor de medianoche a la ley dominical, y eso nos confirma el argumento. Allí mismo encontramos la transición que se da entre el 6º reino de la profecía al 7º, de los Estados Unidos a las Naciones Unidas. Y en esta historia de transición, donde vemos estos 2 reinos que se levantan y que caen, es donde surge el concepto de reinos paralelos. Este estudio en particular, quiero aclarar algo antes de entrar de lleno en Daniel 11. Desde mi experiencia, que no significa mucho, no significa nada, muchas veces sucede que te encuentras con varias verdades y puedes ver lo suficiente para convencerte y enseñarlas, pero al mismo tiempo puedes reconocer que solamente estás viendo el 1% de la verdad, que todavía hay un 99% de esa luz que nadie está reconociendo. Y creo que esto es el caso, solo estamos rasguñando la superficie. La primera parte, ya lo conocen, estos son los 7 truenos, y estoy dando por sentado de que la mayoría de los que están aquí ya entienden qué representan los 7 truenos. Es la historia de 1798 a 1844 y de 1989 a la ley dominical. Pero los últimos 7 reyes de Judá se pueden colocar junto a los 7 últimos reyes de Israel, el reino del norte. Y a lo que ha estado sucediendo, por lo menos en los últimos 2 años, es que no me cuadro al temario que traigo, y esto me pasa muy seguido. No voy a dar todos los detalles que caben aquí, pero los he puesto en las notas. Los últimos 7 reyes de Judá son Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías.
Aquí están enumerados. Sí se entiende, ¿cierto? Aquí tenemos los últimos 7 reyes de Israel, iniciando solamente... Aquí está Jeroboam. Está preguntando cómo colocar el orden de los reyes y los pone como números del 1 al 7 hacia adelante o del 7 hacia abajo, 7 al 1. Estos son los 7 últimos reyes de Israel. Jeroboam 2 abreviado, Zacarías, Shalum, Mena, Pecaía, Peca y Oseas. Esta aplicación la hemos entendido desde hace algún tiempo, pero recientemente, y dado que también entendimos que Jesús ilustra el fin de una profecía con su mismo inicio, llegamos a la conclusión de que si los 7 últimos reyes de ambos reinos representan los 7 truenos, entonces también los 7 reyes iniciales de ambos reinos los representan. Es un asunto muy profundo entender cómo funciona esto. Los primeros 7 reyes del reino del norte son la siguiente referencia. Estos son los primeros 7. Estos son los primeros 7 reyes del reino del norte. Sus nombres y sus significados están en las notas. Y el primer rey fue Jeroboam I. Ahora tenemos los primeros 7 reyes de Judá. And those kings are Saul, David, Solomon, Rehoboam. Okay? And la línea en la que entendemos, en la que encontramos el efecto de toda visión, Jeroboam II es seguido por Zacarías. ¿Y qué representa Zacarías? La ley dominical. ¿Qué está antes de este hito? El clamor de medianoche. O sea, antes de la ley dominical encontramos el clamor de medianoche. En esta historia de aquí, donde se van a cumplir estos reinos paralelos entre el clamor de medianoche y la ley dominical, esto de aquí lo hemos entendido desde hace algún tiempo, que los últimos 7 reyes del reino del norte y los últimos 7 del sur, cuando proyectamos estas historias a nuestro tiempo y tenemos los testigos que nos indican que el Zacarías de aquí, que es el segundo rey en esta línea, recuerden que esta es la ley dominical y el clamor de medianoche. Y estos 2 últimos reyes de Judá que corresponden aquí muestran precisamente ese periodo. Y también aquí tenemos el momento en que se unen los 2 palos de los 2520. Entonces, cuando comenzamos a aplicar todo esto, una de las primeras cosas que descubrimos
En el inicio de los primeros 7 reyes, espero que me estén siguiendo, aunque no he puesto los nombres allí. Tenemos el inicio del antiguo Israel y el de Judá. También aquí está el final. Hemos entendido que justo aquí tenemos cuando se unen los dos palos, en el lapso del clamor de medianoche a la ley dominical, y hay muchas evidencias para ello. Aquí tenemos el momento cuando las naciones o los paganos son levantados para que puedan permanecer en la ley dominical. Repito, con estas 2 líneas pudimos reconocer que aquí es cuando los 2 palos se juntan. También encontramos que el inicio de ambos reinos se conecta a la historia de los 7 truenos. Y descubrimos que es aquí cuando se unen los 2 palos, y al alinearlo con la historia del inicio de los 2 reinos, encontramos el momento cuando fueron separados precisamente. Porque miren, aquí tenemos a Saúl, David, Salomón, y ¿quién sigue? Roboam. En ese tiempo fue dividido el reino entre Roboam y Jeroboam. Ahí fue dividido el reino. Por lo que podemos ver aquí una ilustración de la historia. Una ilustración de la historia cuando fueron separados al comienzo del antiguo Israel los 2 palos, y aquí tenemos cuando se juntan otra vez. Y al comparar las historias, encontramos que Jeroboam I se alinea con Jeroboam II, exactamente en el mismo hito. Ahí quedan alineados los 2. Se confirma esa repetición. Además tenemos cuando se separan los palos y cuando se juntan. Entonces, al considerar todo esto, podemos ver que una gran cantidad de información hay aquí. Not spending time speaking today outside, but remembering this presentation, you'll find that there's all kinds of interesting pieces of information in here, all kinds. Por ejemplo, lo que estoy tratando de mostrar con todo esto, tenemos que hay 4 testigos aquí que nos dicen que desde el clamor de medianoche a la ley dominical hay reinos paralelos desarrollándose. Porque aquí con Roboam ya tenemos 2 reinos paralelos, porque se han dividido en el reino del norte y en el sur desde su mismo inicio. Ahora, en el final, volvemos a encontrar a un rey Jeroboam, el segundo, y los 2 palos se unen. No puede ser una casualidad. Ahora, el rey Asa, que es el 6º rey en el inicio de Judá, aquí lo tenemos, Asa. Si leen cuidadosamente las escrituras, a él le toca reinar en el tiempo desde Jeroboam hasta Acab. Tenemos que los primeros 7 reyes de Israel reinaron durante el tiempo en que duró un solo rey de Judá, que fue Asa. Los primeros 7 reyes de Israel reinaron durante el tiempo en que duró un solo rey de Judá, que fue Asa. Y hay mucho que decir sobre este rey, pero no vamos a entrar en los detalles. Lo voy a poner así, de esta manera. Aquí tenemos estos 7 reyes. Este es Israel. Son estos reyes de acá que inician con Jeroboam hasta Acab. Y abajo pongo a Asa, cuyo reinado abarcó el tiempo que todos estos 7. ¿De acuerdo? Entonces, en esta historia tenemos un hito aquí. Tenemos 7 reyes. Un hito, 7 reyes. ¿Qué significa esto? Que en la historia de Asa también tenemos los 7 truenos. Sí, en la historia de Asa. Y esto es un argumento. Y ahora solo lo tocaré ligeramente porque no es el tema. Tenemos un texto de prueba de que desde la medianoche hasta el clamor de medianoche, y que desde la ley dominical
hasta el cierre de la gracia. Y este argumento de Asa es un argumento principal de que los 7 truenos se repiten. De que los 7 truenos se repiten aquí justamente desde la clamor de la medianoche al clamor de medianoche, del clamor de medianoche a la ley dominical y de la ley dominical al cierre de la gracia. Cuando iniciamos a profundizar en el estudio de la atadura, encontramos este espejo. De hecho, vi que alguien utilizó una cita aquí que hemos estado enseñando en la escuela y habla de que el Evangelio eterno es la obra de Cristo de demostrar y desarrollar 2 clases de adoradores que se basa en la presentación de un mensaje profético probatorio. De hecho, alguien está utilizando esa cita en sus notas en esta semana. Esto es algo que conocemos, es una convicción muy fuerte de que el Evangelio eterno es un proceso de prueba triple que produce 2 clases de adoradores. Y cuando llegamos a este punto de la medianoche al clamor de medianoche, podemos ver también 3 pasos. Pero sabíamos que no era el Evangelio eterno, porque aquellos que entran en la atadura son vírgenes prudentes. Y recuerden que las vírgenes fatuas son atadas antes de la medianoche, son atadas antes, primero. Entonces, lo que realmente tenemos es vírgenes prudentes. Aquí no habrá un proceso triple de prueba que produzca 2 clases de adoradores, pero sí se pueden ver esos 3 pasos. Y un ejemplo de ellos son los 3 toques que recibe Daniel en el capítulo 10. Hay algo que se va desarrollando en esa historia. Allí tenemos a Daniel ilustrando la atadura como un proceso de 3 toques. Entonces, aunque como he dicho, esto no es el proceso del Evangelio eterno que produce 2 clases de adoradores, es un proceso diferente, también triple, que se da en la atadura. Y por lo tanto, cuando comenzamos a colocar, y no estuve aquí en la presentación del hermano Conrad Panton, pero él mostró mucha información de cómo se da el efecto de toda visión durante el clamor de medianoche y durante la medianoche. Entonces aquí hay un hito establecido y algo que puedes mostrar de que los 7 truenos están en cada uno de estos periodos de esta manera, como han podido verlo en la presentación de esta manera. Ahí se pueden colocar. Eso ya lo han visto con la presentación del hermano Conrad. Aunque yo solamente voy a tomar un solo punto ahora. Y es de que hay evidencias proféticas de que de aquí a aquí, del clamor de medianoche a la ley dominical, es decir, desde Roboam hasta Abías y desde Jeroboam primero hasta Nadab, hay reinos paralelos. Y antes que los identificáramos así, antes de descubrir esto, entendimos que aquí era donde los 2 palos se unían, y como esos 2 palos eran reinos, 2 reinos que se juntaban, por lo cual tenemos aquí 3 testigos desde que el clamor de medianoche a la ley dominical habrán reinos paralelos. Quise colocar esto aquí antes de que entremos con el tema del presidente número 45 de los Estados Unidos, porque este asunto es uno de los indicadores que nos dice que la transición del 6º al 7º reino inicia durante el clamor de medianoche y concluye completamente en la ley dominical. En ese periodo de tiempo tenemos a los Estados Unidos en una transición del 6º al 7º reino de la profecía bíblica. Vamos a Daniel, capítulo 10. Voy a tratar de no dar tantos comentarios para que pueda abarcar todo el tema.
Daniel 10:19. Verse 19 of Daniel 10. Y me dijo, muy amado, no temas, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, And him recobré las fuerzas y dije, and said, Let my Lord speak, for thou hast strengthened me. hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear con el príncipe de Persia, y al terminar con él, Lo, the prince of Grecia, el príncipe de Grecia vendrá. Desde hace algunos años, unos 3 años atrás, maybe more than el Señor ha ido mostrando algunas aplicaciones de verdad presente de algunos pasajes de Daniel y Apocalipsis. Lo que enseñaron los pioneros y los adventistas típicamente es correcto, pero tanto de Daniel como de Apocalipsis, pero las aplicaciones de estos libros que se deben entender en el fin del mundo no se habían reconocido o descubierto nunca antes. Hemos visto cómo el león de la tribu de Judá trae estos pasajes con los que hemos estado familiarizados en el adventismo y los pone en una perspectiva de la verdad presente. Y después de una cantidad de evidencias que nos han traído hasta aquí, in place. y después de esto, algo que hemos reconocido por años es que, For years, como los Estados Unidos son el poder de 2 cuernos al fin del mundo, y todos los poderes de 2 cuernos que hay en las escrituras están ilustrando a los Estados Unidos, porque todos los profetas hablaron más acerca del fin del mundo que del tiempo en que ellos vivieron. Aquí tenemos a Gabriel Gabriel is hablándole a Daniel y está hablando de 2 reinos aquí, Medo-Persia y Grecia. Persia and Greece. Y Medo-Persia es un poder de 2 cuernos It's a two-horned en la profecía. Entonces, cuando reconocemos que el león de la tribu de Judá is now ahora nos está dando una aplicación para el fin del mundo, tanto de Daniel como de Apocalipsis, y que está basado en el entendimiento que tuvieron los pioneros de estos 2 libros, y que anteriormente nos habían enseñado que los poderes de 2 cuernos representan a Estados Unidos. Entonces lo aplicamos esto al fin del mundo y podemos ver que Persia está representando a Estados Unidos y Grecia a las Naciones Unidas. Y hay muchas maneras de probar esto a través de las Escrituras. Pueden ir al capítulo del deseado de todas las gentes, que se llama En el atrio exterior, y ver cómo la hermana White define a los griegos. Los griegos representan a las naciones del mundo. Y aquí tenemos también a Grecia, que representa a las Naciones Unidas, y enseguida de Persia, que representa a los Estados Unidos. by Gabriel. Entonces, cuando Gabriel le está hablando a Daniel, ¿en qué momento de la historia sucedió esto? Están en el momento en que se produce la transición entre estos 2 poderes, que también representa el 5º y 6º reino de la profecía. Y esta es la lógica que tenemos que utilizar para entender estos versículos. Versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. También hay otro asunto que yo he considerado, pero como no he encontrado otro testigo, otra evidencia, quizás solamente sea una interpretación personal. Aquí podemos ver un énfasis, aunque en realidad todo en la Biblia tiene un cierto énfasis porque cada palabra es importante, ¿cierto? Quizá no tenga un signo de exclamación aquí, pero cuando dice, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, es un énfasis que está colocando sobre el libro de la verdad, y yo creo que lo hace porque hemos alcanzado un punto donde debemos colocar la Biblia por encima del registro histórico. Y los pioneros también hicieron esto, porque, por ejemplo, cuando tenemos el texto de Daniel 11 que dice, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y el 4º se hará de grandes riquezas más que todos ellos.
Urias Smith comenta sobre este texto y dice que entre este rey que sería rico, que fue Jerjes, y Alejandro el Grande, que fue el rey de Grecia, en realidad hubo otros 9 reyes persas. Entonces tenemos que, desde el punto en que dice, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia y un cuarto que será más rico, históricamente son 13 reyes antes de que llegara Alejandro, sumando 9 más 4, pero la escritura de verdad solamente considera 4, 3 y 1. Así que puedo ver a Gabriel enfatizando aquí que todo esto no tiene que ver tanto con historia, sino con lo que está señalado en las escrituras. Porque muy a menudo, más de lo que nos damos cuenta, la Biblia tiene gran exactitud histórica, pero deja fuera algunos detalles. De manera que aquellos que no confían en la Biblia, cuando van a la historia, encuentran cosas que la Biblia no menciona y utilizan estos argumentos para atacar a la Biblia porque no es exacta según ellos. La Biblia escoge solo algunos de los reyes para enviarnos un mensaje al fin del mundo, pero podría estar equivocado respecto a este asunto. Aunque no lo vamos a tratar ahora. Daniel 11:1. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. No estoy seguro de qué es lo que ha tratado o lo que va a tratar el hermano Teodoro, pero estoy agradecido con Dios porque ya se siente mejor. Pero es posible que Él les enseñe la razón por la que esta referencia en particular que acabamos de leer al primer año de Darío y el Medo, y la otra que encontramos al inicio de esta visión en el capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1 de Daniel dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. Y sabemos que estas profecías del capítulo 10 es la misma que continúa en el 11 y el 12, la misma visión. Y lo primero que se nos dice en esta visión fue que toma su lugar, su sede, en el año tercero del rey Ciro, que corresponde al año número 70 de la cautividad en Babilonia. Al final de los 70 años de la cautividad en Babilonia, y como lo ha demostrado el hermano Teodoro, que también fue el primer año del rey Darío, que se menciona en el capítulo 11, versículo 1. Me retrasé un poco, pero anoche hubo un par de notas que no leí y que demuestran que las dos fechas que se refieren aquí, el primer año de Darío y el tercer año de Ciro, corresponden al final del periodo de los 70 años. Y es que me retrasé con el asunto de los 1260, si lo recuerdan. Casi nunca alcanzo a concluir todo, pero les quiero recordar algo que ha sido ampliamente establecido en este mensaje y lo vamos a leer, donde dice, en el encabezado que dice los 1260 y los 70. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante este largo plazo de implacable persecución. Se refiere a la persecución del papado de los 1260 años. La iglesia de Dios en la tierra se hallaba tan ciertamente en cautiverio durante este largo plazo de implacable persecución como estuvieron los hijos de Israel cautivos en Babilonia durante el destierro. La hermana White está colocando línea sobre línea la historia de los 70 años con la de los 1260. Y aunque no tuviéramos un pasaje como este, aún así se puede entender que esto es correcto, con tan solo comparar la secuencia profética, al ver cómo el antiguo Israel literal, cuando estuvo en cautividad en la antigua Babilonia literal por 70 años,
y se puede entender que era un tipo del Israel espiritual que se ha llevado cautivo en la Babilonia espiritual por 1260 años. Entonces, en los 1260 fueron tipificados por los 70 años, y también hay otras historias que entran aquí. Lo que quiero que noten es que, de hecho, ya lo saben, ¿cuál fue el final de los 1260 años? El tiempo del fin, o 1798. ¿Y cuál fue el final de los 70 años? También el tiempo del fin en el patrón profético. Entonces, tanto el tercer año de Ciro como el primero de Darío corresponden al último año de los 70. ¿Y qué es lo que están enfatizando Gabriel en la visión? El tiempo del fin, contesta el público. Es correcto, creo que voy a preguntarlo de otra manera. ¿Cuál es la regla de la profecía bíblica que está enfatizando Gabriel aquí? Que sobre el testimonio de dos testigos se establece una verdad. Si reunimos las reglas de Miller, que, como sabemos bien, son las reglas que debemos usar, pero también hay otras reglas que han sido dadas al pueblo de Dios al fin del mundo, que le permiten entender o revelar el mensaje de verdad presente de su propia historia, así como lo hicieron los milleritas en su tiempo. Y como ustedes saben bien, una de esas reglas es de que sobre el testimonio de dos testigos se establece una verdad. Eso es algo que se debe entender para darle poder al principio de línea sobre línea. La razón de esto es que cuando se coloca la segunda línea en un patrón profético, eso también significa que hay un segundo testigo y eso establece una verdad. Así que esta es una regla esencial, y voy a hacer una aseveración aquí, que la última visión de Daniel contiene muchas conexiones con los principios que están siendo empleados en este movimiento. Por ejemplo, tratando con el principio de un segundo testigo, vamos a sugerir, más bien, vamos a identificar que los tres reyes que seguirían al cuarto y que sería más rico representan a los 4 últimos presidentes de Estados Unidos. Pero la prueba más convincente de que es de esto, en mi opinión, es que en la misma visión también tenemos 4 emperadores romanos que se alinean en una historia idéntica. Así es que en esta misma visión, Daniel nos está dando 2 testigos de estos 4 últimos presidentes de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el segundo testigo? Es Roma. Los reyes romanos, los emperadores. Entonces vamos a Daniel 11:14. Porque esto también es algo fundamental para este mensaje, y pone un énfasis sobre este segundo testigo de los 4 emperadores romanos, que es muy profundo si estamos dispuestos a entenderlo así. Daniel 11:14 dice: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir o establecer la visión, pero ellos caerán. Esta es la visión Chazón, la visión de la historia profética, y en el tiempo de los milleritas hubo una gran oposición a este entendimiento, porque según los protestantes de aquella época, ¿qué significaba los hombres turbulentos de tu pueblo? Ellos creían que era Antíoco Epífanes. En cambio, Miller creía que era Roma. Y hubo una controversia tan grande en la historia millerita que fue necesario colocar una sola referencia que no se deriva de la Biblia en estos diagramas que Dios dirigió. Según entiendo yo, aunque estoy abierto a que alguien me corrija, como dije, una referencia que no se deriva de la Biblia, sino que se deriva de este argumento en la historia millerista.
y me refiero a Antíoco Epífanes. Disculpen que siempre lo pronuncio mal. Lo tenemos justo aquí. El año 164. Y dice muerte de año 164 y dice muerte de Antíoco, quien desde luego no se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, porque murió 164 años antes de que naciera el príncipe de los ejércitos. Los protestantes creen respecto a este versículo y otros que tienen que ver con este Antíoco Epífanes según ellos. Sin embargo, Miller entendió que los hombres turbulentos de tu pueblo y lo que establece la visión es Roma, según Daniel 11:14. Y hubo tal controversia en la historia millerista que se coló hasta este diagrama y no hay ninguna referencia para este año en la Biblia, el 164, y más bien decidieron colocar esto aquí para comprobar que Antíoco Epífanes no se pudo engrandecer contra el príncipe de los ejércitos porque vivió mucho tiempo antes. Así es que este fue un versículo importante en la historia millerista, pero también lo es para ustedes y yo, porque aquí tenemos el clímax de la contribución que hace Daniel. Y Daniel es un actor principal junto con Juan. Recuerden que ambos libros son uno solo, pero aquí tenemos un testimonio profético de primera mano que nos muestra que la clave de la profecía bíblica está basada en Daniel 11:14, y si vamos a entender la visión Chazón, tenemos que saber que es Roma quien establece la visión, y no es Antíoco Epífanes, ni Turquía tampoco. Es Roma quien establece la visión. Pero, ¿cómo se establece una verdad? Sobre el testimonio de dos testigos. Así es que cuando estamos tratando con el último presidente de los Estados Unidos en esta misma visión, donde se enfatiza que es Roma quien establece la visión, nuestro segundo testigo de estos 4 reyes persas es precisamente Roma. Porque, como dije, Roma establece la visión y lo hace como un segundo testigo en esta misma visión. Estoy tratando de enfatizar aquí no tanto lo que hemos estado estudiando de estos versículos, sino con lo que está sucediendo en esta última visión de Daniel, porque este movimiento en particular inició con el mensaje de Daniel 11, 40 al 45. Y si inició con Daniel 11:40, donde dice que en el tiempo del fin, el rey del sur se levantaría contra el rey del norte, y eso lo hemos enseñado por años. Pero fue hasta que llegamos a entender la Revolución Francesa aquí, al fin del mundo, que nos hizo ver precisamente que la Revolución Francesa es la historia que define más claramente cuándo es que regresa el rey del sur a la historia profética. Y cuando se cumple eso, este poder, que es el ateísmo, inmediatamente le provoca la herida mortal al papado, en cumplimiento de Daniel 11:40, si lo podemos expresar de esta manera. Pero lo que entendemos ahora, lo que estamos entendiendo es que esa historia de Napoleón provocándole esa herida mortal también tipifica la obra del presidente número 45 de los Estados Unidos, que se convertirá en el líder principal de las Naciones Unidas y que ahora sanará la herida, haciendo un paralelo con la misma línea en que Napoleón provocó la herida mortal. Entonces, lo que está haciendo ahora León de la tribu de Judá con esta Revolución Francesa es que se estira su mano para tomar Daniel 11:40 y enseñarnos algunas cosas de la última visión de Daniel que no habían sido descubiertas hasta ahora, de manera que podemos ver cómo él está llevando a su clímax la última visión de Daniel. Y por años hemos estado enseñando que esta visión está diseñada para reavivar
al pueblo de Dios y capacitarlo para que termine la obra. También podemos ver al león de la tribu de Judá terminando su obra, pero al mismo tiempo está colocando en su lugar el significado que tiene el presidente número 45 de los Estados Unidos. ¿Y dónde estamos ahora, mis hermanos? Estamos a unos días de que veamos quién será el próximo presidente. Pienso que él pudo haber revelado estas cosas tiempo atrás, el león de la tribu de Judá, pero el Señor está trabajando con nosotros para que lo mantengamos un poco. Pero mis hermanos, ya ha sido revelado. Y lo que quiero que vean a medida que vamos avanzando en esta historia de Daniel 11, que es un pasaje muy importante y provocativo para algunos, pero también conecta todos los puntos en esta profecía, en esta visión final de una manera muy profunda, y lo hace basado en los mismos principios de interpretación de la profecía bíblica que han sido tan importantes para este mensaje. Todas las veces que hemos tenido algún movimiento de fanatismo en este mensaje, vez tras vez, se han solucionado con un principio muy sencillo que nos deja ver que esos argumentos fanáticos eran falsos, y ese principio es que Roma establece la visión. Todo eso tiene que ver con Roma, la última obra del hombre de pecado. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta, según lo que dice Elena de White. Por lo tanto, los últimos 6 versículos de Daniel 11 no hablan de Turquía, sino de Roma. Vamos de vuelta a Daniel 11:1. Primero, vamos al capítulo 10 y el versículo 14. Cuando viene Gabriel ante Daniel, dice, Daniel 10:14 dice, 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión, Chazón, en verdad, es para esos días, la visión Chazón. El propósito porque el que Gabriel ha venido es para decirle a Daniel, antes, ¿a quién está representando Daniel aquí? A nosotros. Está tratando de decirle qué es lo que ha de venir. ¿A quién? A nosotros. En los últimos días. En el versículo 1, basado en 2 testigos, lo primero que nos dice es que toda la información que nos quiere dar en este capítulo es para el tiempo del fin. Porque el primer versículo de la visión, Daniel 10:1, marca el tercer año de Ciro, que corresponde al último año de los 70, que son un tipo de los 1260, como vimos, y cualquiera de los dos señalan al tiempo del fin. Noten que Daniel 11:1 marca el primer año de Darío, y aunque Darío ya estaba fuera de la escena, se regresa hasta allí y nos dice, les quiero recordar el primer año de Darío, aunque primero hablé del tercer año de Ciro, y estas 2 fechas son 2 testigos de que aquí se está refiriendo al tiempo del fin, y dado que todos los profetas están hablando acerca del fin del mundo, ¿cuándo es el tiempo del fin en el fin del mundo? 1989. Lo primero que debes saber, Daniel, para resolver este misterio de lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, es que el punto de referencia de lo que te voy a decir es 1989. Debes comenzar en 1989. ¿Ha quedado claro? Versículos 2 y 3. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad.
¿Cuántos han escuchado esta presentación? Easier. Más fácil, ¿cuántos no la han escuchado? Muy bien. Take note of Pongan mucha atención a la palabra dominio. with great dominion. Dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó. ¿Lo notaron? En la palabra dominio aquí se usa de otra manera en comparación con el versículo anterior. Quisiera que mantengan eso en mente como vamos a continuar leyendo, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ahora vamos a las notas And let's start where it says parallel kingdom. y estoy dando las definiciones en hebreo. At this time will I return Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y cuando yo me vaya, vendrá el príncipe de Grecia. Grecia shall come. ¿Cuándo es que se fue? Does he go forth? Porque él dice, cuando yo me vaya, cuando yo te deje, When I leave you, estoy tratando con el príncipe de Persia, y cuando me vaya lo haré con el príncipe de Grecia. Grecia. But, ¿Dónde está? ¿Dónde está Daniel okay. cuando Gabriel le dice, en el momento en que me vaya, esto sucederá? This is going to happen. ¿En qué tiempo? In time. In time. Vamos al versículo 19. To the verse. Allí comenzamos. Verse 19. 19. There you go. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y esfuérzate, así dice en la King James. Lo dice 2 veces. Es una repetición. Por eso algunos dicen que es durante la medianoche y otros en el clamor de medianoche. Says midnight cry. Les voy a decir que es en el clamor de medianoche, Some en el entendido de que hay un lugar para los fractales, pero es el clamor de medianoche donde podemos ubicar esta información. Entonces, ¿hacia dónde va Gabriel? forth. Let's walk this through. Daniel ha sido tocado 3 veces. Daniel ha sido tocado 3 veces. Esfuérzate y esfuérzate. Lo vamos a ubicar a la medianoche. And in verse En el versículo 20 dice, and when y saliendo yo, el príncipe de Grecia vendrá. Grecia shall come, Él sale en la medianoche. midnight cry. Entonces, ¿cuándo viene el príncipe de Grecia? A la medianoche. ¿Cuándo es que los Estados Unidos llegan a su fin como un reino de la profecía bíblica? En la ley dominical. ¿Quién es Grecia? Greece, Las Naciones Unidas. nation, ¿Cuándo es que las Naciones Unidas entran en esta historia? narrative, A la medianoche. I cry. But the Si las Naciones Unidas entran en esta secuencia a la medianoche y los Estados Unidos ya están dentro y además caerán en la ley dominical, entonces ¿qué tenemos entre el clamor de medianoche y la ley dominical? Reinos paralelos. Son las evidencias que acabamos de ver de que esta historia tiene reinos paralelos. Podemos ver la transición entre el sexto y el séptimo reinos de la profecía bíblica. ¿Y dónde podemos ubicar esta historia en términos de los 7 sellos y las 7 iglesias? it's just one. En los términos de los sellos y las iglesias. La transición entre los Estados Unidos a las Naciones Unidas, entre el sexto y el séptimo reino, es la manifestación externa, It's the external es decir, los sellos. seals. ¿Me están siguiendo aquí? Follow the logic here? Are you with me? Pero en esa misma historia tenemos cuando se unen los palos. The two sticks. También allí hay 2 reinos paralelos. ¿Y qué significa esto? What is that? La manifestación interna. Internal. Tenemos los reinos paralelos tanto internos como externos al mismo tiempo. So back to Vamos de vuelta a las notas.
Los textos que están en los recuadros los va a explicar el hermano Teodoro probablemente. in the box about identifying both of these, the third year of Cyrus, first year of Darius, as the end of the 7-year time period. Más adelante dice, adelante del recuadro, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá o se levantarán. You reading that out of your notes? Las referencias del libro de Daniel que están allí muestran la verdad que hemos entendido de que cuando un rey se levanta en la profecía bíblica, ¿qué significa? King stands up in Bible prophecy. ¿Qué significa cuando se levanta un rey? Que un nuevo reino comienza a reinar. Un nuevo rey o reino. Or a new kingdom. Si no están familiarizados con esa verdad, pueden revisar esos versículos. Check it out. Lo voy a parafrasear así. 1989, at the time of the end, En el tiempo del fin, se levantarán 3 reyes todavía en Persia. yet, they're going to yet stand up. ¿Quién es Persia? Who's Persia? Los Estados Unidos. United States. ¿Quién era el rey en 1989? El presidente de los Estados Unidos. ¿Quién era? Okay, so Ya había sido elegido Bush, pero inició su mandato hasta el 20 de enero. Así que tenemos a los dos aquí, you've got both pero a Reagan y a Bush. Pero vamos a ubicar a Bush padre aquí en el tiempo del fin. and there's yet where Daniel Y si Daniel está parado aquí en 1989, ¿cuántos reyes se levantarían? 1, 2, 3, 3 y el cuarto será mucho más rico. Y ese es el gancho que usó el Señor used para colocarnos en esta posición, en esta postura arriesgada. Porque estuvimos considerando la idea de que estos 4 reyes representaban los presidentes antes de que tuviéramos suficiente disposición para decir, un momento, ya lo habíamos entendido así. Y lo que nos puso en una postura arriesgada ya no me parece que sea exacto ahora. Anteriormente veíamos que estos 3 reyes que se levantarían y el cuarto que sería más rico, ¿cuál fue el gancho que nos pescó? Donald Trump, diciendo soy un billonario. Y le dicen, muestra tus pagos de impuestos, demuestra que eres billonario. Y él dice que no lo hará. tax returns, okay? Así que empezamos a decir, este debe ser el último, aunque también recordamos que los Clinton también han dicho, Or Trump, también recordamos que los Clinton también han dicho que tienen cientos de millones, 200 or 300 million pero podría ser mucho más, quizás son más ricos que Trump. banked. How much is somewhere else, okay? They're probably richer than Trump. So, Entonces, eso no señala a ninguno de los dos oponentes, sino que define al presidente número 45 de los Estados Unidos. Y el Señor nos pescó con eso. Pero el gancho que nos tomó, bueno, no a todos, más bien fue a mí. Sinceramente fue a mí. Era la idea de que el más rico podría ser Trump. richer one could have been Trump. Luego me aparté de esa idea. I moved away from that. El primer nivel es el presidente número 45 de los Estados Unidos. State, first level. And Por lo tanto, si este es this is el 45, the 45th, el 44, 43, 43rd, 42. 42nd. Okay? Y hay cosas que ustedes pueden entender con estos números aquí. Este es Clinton. This is Clinton. This is Este es Bush, hijo. Obama. Obama. Pardon me? What are you saying? Oh, wait a minute. Oh, you're talking about money. Okay.
Y aquí tenemos una interrogante que conoceremos en 3 semanas. Y las implicaciones de este estudio son tan serias Voy a explicarlo. Me refiero más a los Estados Unidos, al país. Tiene que ver con el colapso económico que está a punto de suceder. Y cuando se cae, también se viene todo el mundo con él. Pero al mismo tiempo en que todos los países caen en este desastre económico, los Estados Unidos todavía seguirán siendo más ricos que los demás, porque será el país que va a forzar al mundo a adorar al papado, a pesar del colapso. Entonces, estoy diciendo que esto se trata más del último presidente de los Estados Unidos que de los candidatos. Desde el principio nos tomamos de esa idea. Yo creo que esto se trata del último presidente y de los Estados Unidos. Y cuando todos se vengan abajo, los Estados Unidos seguirán siendo más ricos en comparación con los demás países y con más poder militar. Todavía seguirán siendo la policía del mundo, con más poder militar, aunque estemos en la Revolución Francesa y también en la Gran Depresión económica. Entonces, estoy en las notas. Y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte, eso es poder con sus riquezas. ¿Qué tenemos aquí? Riqueza. Aquí está un entendimiento fundamental de Daniel 11:40. Uno de los poderes que se mencionan allí es que cuando el rey del norte vuelve para barrer con el rey del sur, trae un aliado que tiene carros, gente de a caballo y muchas naves. ¿Y qué significa eso? Poder económico y militar. ¿Y cómo se relaciona todo eso con Apocalipsis 13? No podrás comprar sin la marca de la bestia, eso es económico. Estarás condenado a muerte sin la marca. ¿Qué es eso? Poder militar. Entonces, poder económico y militar son las dos características que nos permiten ver a los Estados Unidos en Daniel 11:40 y que se conecta con Apocalipsis 13, 14, 15 y 16. Pero aquí estamos diciendo que este es los Estados Unidos que van a obligar a Grecia, la ONU, las Naciones Unidas, y lo hará por su poder. ¿Y qué significa el poder en la profecía bíblica? Poder militar y con sus riquezas. ¿Qué significa eso? Poder económico. Estas son las dos características de los Estados Unidos al fin del mundo. Sigue diciendo, levantará a todos contra el reino de Grecia. Levantará a todos contra el reino de Grecia. Y Grecia, las Naciones Unidas, representa al mundo entero. Aquí llegamos al punto que habla el profeta Joel, donde dice, despiértense las naciones, o paganos. ¿A qué se refiere? Al valle de Josafat. ¿Dónde ubicamos eso? ¿Alguien dice que en el clamor de medianoche o la ley dominical? ¿Es aquí donde los paganos son levantados? Este poder, los Estados Unidos, que es más rico que los demás en esta historia, va a levantar a los paganos o naciones, porque van a ser obligados a tomar su posición durante la ley dominical, que viene muy pronto.
Estuve viendo la gráfica que puso el hermano Noel el otro día, solo que no estuve aquí. ¿Y recuerdan los términos que se usan en la agricultura que se conectan aquí? ¿Qué significa el clamor de medianoche y la ley dominical que se están desarrollando para los paganos? Están siendo arados, levantados. Y esto de aquí concuerda con lo que estamos entendiendo. Quizá se pregunten, ¿qué es esto? Y no se puede saber. ¿Cómo se relaciona esto con los sellos y las iglesias? En los sellos, Él va a levantar a todas las naciones, porque habrá tremendas batallas políticas en todo el mundo, pero al mismo tiempo hay otros que son levantados dentro del cristianismo, los netineos. Ellos son levantados junto con las naciones del mundo. ¿Y qué harán las naciones? Van a forjar espadas de sus asadones, como dice Joel 3:10, mientras se aproxima la crisis. ¿Y cuándo sucede esto? Durante el periodo de los reinos paralelos. Les voy a mostrar eso y terminaremos. Más adelante regresaremos a esto porque tenemos que ver los 4 juicios terribles, las 10 plagas de Egipto más adelante. Luego dice, pasando el recuadro, se levantará luego un rey valiente. ¿Quién es? Alejandro el Grande. Y al fin del mundo es el 7º reino, las Naciones Unidas. Y vamos a decir que este es simplemente el líder de los Estados Unidos en una transición pasando a ser líder de las Naciones Unidas. De hecho, los Estados Unidos ya son el líder de las Naciones Unidas en cuanto a economía y poder militar. Estas son las 2 características de los Estados Unidos. Ya es el líder, pero tendrán la posición oficial de liderazgo en esta historia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Dominar es H4474 en la concordancia Strong. Pero cuando ya se haya levantado, su reino será quebrantado. Lo que estoy diciendo es que cuando se levante este presidente número 45, los Estados Unidos serán quebrantados y repartidos a los 4 vientos del cielo. Y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio. ¿Qué significa esta palabra dominio? Es H4915, reino paralelo. Con que Él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Este será el momento en que el reino es arrancado de los Estados Unidos, y el juicio de 4 partes que caerá sobre ellos durante esta historia comienza desde el clamor de medianoche hasta la ley dominical, durante estos reinos paralelos. Y está a punto de suceder. Y habrá un gran baño de sangre que el mundo nunca ha visto en toda la historia. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por la obra que se ha ido realizando durante esta semana. Reconocemos la presencia y la influencia de los santos ángeles y la obra del Espíritu Santo. Y hemos recibido mucho de la lluvia que has derramado. Te agradecemos por ello y rogamos que tu bendición continúe. Personalmente, estoy maravillado de la manera en que tú has dirigido este movimiento desde su inicio hasta el final.
Y también me maravillo del poder how you're taking con el que tú has tomado la historia en la que estamos viviendo y la has convertido en verdad presente de una manera muy profunda, pero una manera que solamente puede ser reconocida por aquellos que se han determinado a permanecer sobre las verdades fundacionales del adventismo, sobre las reglas de William Miller, y permitir que tú that guide las trajeras a nuestro entendimiento, to our understanding. al mismo tiempo en que aquellos que rechazan utilizar estos métodos estarán ciegos Particular a estas verdades. will be blind. Te agradecemos So we thank you. estar dentro de aquellos pocos que pueden reconocer las cosas que están a punto de suceder. About what's to happen in its true aspect. Sin embargo, no tenemos la preparación Unprepared para lo que está por golpear. what's coming and Y te rogamos que nos des la fuerza, la sabiduría para navegar a través de esta historia. navigate this Te rogamos que lo hagas, que el tiempo que estamos dedicando durante esta semana sea como un paso más en esa dirección, donde podamos prepararnos nosotros mismos y a nuestras familias y dar la advertencia a todos aquellos